Paz y bien, estimados hermanos y hermanas en Cristo. Bienvenidos sean todos ustedes a nuestra última reflexión sobre el sacramento de la reconciliación. Reflexión basada en el libro Los Sacramentos en la Familia del autor Justiniano Beltrán. El tema del día de hoy es el pecado y sus consecuencias. Pero antes de iniciar, quiero invitarles para que me acompañen a hacer una oración por todos aquellos que se han apartado de nuestro Señor. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, tú nos has dado la fe en Jesucristo, como faro que ilumina nuestra senda en medio de las tinieblas de este mundo. Ten misericordia con todos aquellos que se han desviado de la vía de la salvación, aunque quizás ellos mismos no lo sepan. Envíales tu mensaje hasta sus corazones y concédeles la gracia de recibirlo con sinceridad y gratitud. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro autor nos dice que el pecado es una rebelión contra la ley de Dios. Y eso tiene sus consecuencias no solamente para el individuo, sino también para la sociedad. En un momento vamos a comentar sobre las consecuencias del pecado. Solamente quisiera decir algo respecto al primer punto que menciona nuestro autor: el pecado como rebelión contra la ley de Dios. Pienso que casi todos los cristianos sabemos y conocemos los 10 mandamientos de la ley de Dios, los cuales nuestro Señor Jesucristo resumió en uno solo: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, tomando en consideración que si de verdad amamos a Dios, no haríamos nada para ofenderle a Él ni a nuestro prójimo. Vivir de acuerdo a los mandamientos de la ley de Dios nos obliga a actuar de cierta manera que a veces no queremos. ¿Y qué hacemos entonces para ignorar los mandamientos de Dios y hacer lo que nosotros queramos? ¿Buscar razones para justificar nuestras malas acciones? O, lo que es peor, pretender que Dios no existe. Porque si eliminamos a Dios de nuestras vidas, entonces también eliminamos su ley, que nos obliga a actuar contra nuestra propia voluntad. En cierta ocasión escuché que mucha gente se declara atea, no tanto porque crea que Dios no existe como ser omnipotente, sino porque ese Dios nos presenta una ley moral que muchos no quieren acatar. Volviendo al segundo punto de nuestro autor, que el pecado tiene consecuencias individuales y sociales, ciertamente que el pecado de uno afecta la vida de los demás. Así lo enseña la Sagrada Escritura y así lo vemos en nuestra sociedad. Nos dice nuestro autor, basado en la enseñanza del libro del Génesis, que por la desobediencia de Adán y Eva salieron del paraíso y sufrieron las consecuencias del pecado que se transmitieron a las futuras generaciones. Y cita el libro del Génesis, que dice: a la mujer le dijo, multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre dijo, por haber escuchado a tu mujer y haber comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldita sea la tierra por tu causa. Con fatiga sacarás de ella el alimento por todos los días de tu vida. Espinas y cardos te dará y comerás la hierba del campo. Con sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado,
porque eres polvo y al polvo volverás. El libro del Génesis nos presenta las consecuencias del pecado de nuestros primeros padres hasta la actualidad. Estos son el dolor, el egoísmo, el sacrificio físico, la desilusión y la muerte. No es fácil entender los efectos de nuestros pecados en las vidas de los demás, pero si analizamos bien nuestras faltas, nos vamos a dar cuenta de que estas las aprenden nuestros menores y llegan a hacer lo mismo, o si afectamos a la vida directamente de nuestro prójimo con nuestras acciones. De esta manera, mis pecados no afectan solamente mi vida, sino la vida de los demás. De hecho, nuestro autor hace mención de cómo los males que afectan a la humanidad se deben al pecado del mismo hombre. Y cita el libro de Isaías. No es que el brazo de Yahvé no alcance a salvar, ni que su oído esté demasiado sordo para oír, sino que sus maldades de ustedes han cavado un abismo entre ustedes y su Dios. Sus pecados han hecho que Él vuelva su cara para no atenderlos. Sus labios pronuncian la mentira y su lengua murmura la falsedad. No conocen el camino de la paz y la justicia no se encuentra en sus empresas. Todo es chueco en sus caminos y el que allí se mete no anda tranquilo. Por eso la justicia no se nos acerca y no nos llega la salvación. Esperábamos la luz y solo hay tinieblas, la claridad y andamos a oscuras. Esperábamos que nos hicieran justicia, pero nada. O que llegara nuestra salvación, pero permanece lejos de nosotros. Pues a menudo hemos sido infieles y nuestras propias faltas nos acusan. Tenemos presentes nuestros pecados y reconocemos nuestros yerros. Rebelión e hipocresía para con Yahvé. Abandono de nuestro Dios, traiciones y revueltas, pensamientos y juicios injustos. Isaías capítulo 59, versículos del 1 al 15. Pero el Señor, como buen Padre que es, nos reprende, nos corrige y nos purifica. Dice el Señor por medio del profeta Miqueas: resuena la voz de Yahvé en la ciudad. Escuchen tribus, óyeme asamblea de la ciudad. Voy a soportar una medida falsa, un galón disminuido. Voy a aceptar que usen balanzas inexactas con pesas falsificadas. En esta ciudad, los ricos se enriquecen en base a crímenes y los habitantes se han acostumbrado a mentir. Por eso yo mismo he empezado a maltratarte, a arruinarte debido a tus pecados. Comerás, pero quedarás con hambre. Reservarás cosas, pero no podrás guardar nada. Y si logras salvar algo, yo lo entregaré a la espada. Sembrarás, pero no podrás cosechar. Molderás las aceitunas, pero no aprovecharás el aceite. Experimentarás la uva, pero no beberás el vino. Y luego continúa nuestro Señor hablando a través del profeta Zacarías y nos dice: echaré ese tercio al fuego, lo purificaré como se hace con la plata, lo pondré a prueba como se aprueba el oro. Él invocará mi nombre y yo lo escucharé. Entonces yo diré: este es mi pueblo. Y él a su vez dirá: Yahvé es mi Dios.
Y así se ha cumplido a través de toda la historia humana, nos dice nuestro autor. La misma suerte corrieron Sodoma y Gomorra, el pueblo de Israel y muchas civilizaciones hasta el día de hoy. Pero Dios no quiere la muerte del pecador. Nos dice el Señor en el libro de Ezequiel: ¿creen ustedes que me gusta la muerte del malvado? Lo que me agrada es que renuncie a su mal comportamiento y así viva. Ezequiel 18, versículo 23. El Señor quiere que, como el hijo pródigo, nos arrepintamos y volvamos a la casa del Padre. El Señor nos espera con los brazos abiertos en el sacramento de la confesión o reconciliación. Este sacramento no debería ser como un peso para nuestra fe, sino más bien como una forma de liberarnos del peso del pecado. Hasta aquí llegamos el día de hoy y con eso terminamos nuestras reflexiones sobre el sacramento de la reconciliación. Les invito para que me acompañen con las próximas reflexiones sobre el sacramento de la Eucaristía. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima.